Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí arrancamos una vez más Tesis de Salud, este encuentro de media hora en el que tratamos de ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Hoy vamos a abrir el consultorio ginecológico para que te informes sobre todo lo que tenés que saber en estas cuestiones. También vamos a estar hablando de cáncer de colon, algunos datos interesantes que tenés que saber y los estudios que hay que realizarse para prevenirlo. Y vamos a hablar de una situación que nos preocupa y mucho y que tiene que ver con la caída en el consumo de medicamentos y qué se está haciendo desde el sector privado, desde las farmacias y los laboratorios para brindarte herramientas que puedan paliar un poquito esta difícil situación que se está atravesando, sobre todo en materia económica. Todo eso hoy en Tesis de Salud, que comienza de esta manera. Bueno, nos acompaña ahora Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Gracias, Isabel, por estar. Y vamos a hablar de un tema que preocupa, ¿no? Que tiene que ver con la caída en el consumo de medicamentos. Sí, es así. Nosotros veníamos percibiendo desde las farmacias, desde la red sanitaria que tenemos en todo el país, donde los pacientes le consultaban al farmacéutico cuál es el más importante. Venían con prescripción de 3 o 4 medicamentos y bueno, quisimos medir los números. Ya lo hemos hablado acá. Ya lo hemos hablado, ¿no? Y empezamos en junio y la realidad que bueno, pensamos que para fin de año se iba a recomponer porque bueno, el mercado de medicamentos es lo que se llama mercado inelástico. O sea, nadie que no tenga un problema de salud va a ir al médico, va, digamos, a ser pasible de una prescripción médica, o sea que nadie se enferma, digamos, o toma medicamentos cuando no lo necesita. Y medimos en el último trimestre del año 2018 y la caída seguía, no se recomponía en lo que es el mercado total legal, ¿sí? Esto, lo que se mide son las dispensas en la red sanitaria de farmacias de todo el país y después quisimos ver cuáles eran las patologías, ¿sí? Porque a veces, bueno, pueden caer productos cosméticos o dermatológicos, claro. Pero bueno, y cuando empezamos a ver grupo terapéutico por grupo terapéutico, la caída en el consumo de medicamentos era en todos los grupos terapéuticos, pasando desde los medicamentos para sangre y órganos hematopoyéticos, que para que la gente entienda, por ejemplo, el hierro, los antianémicos, sí, que son medicamentos que cuando uno tiene una anemia, si no toma la medicación, tiene problemas de salud importantes, con una caída de un 18%. Claro, ahora el tema es que no es que de repente la población dejó de enfermarse, ¿no? Esto se atribuye específicamente a que por un problema económico no lo pueden comprar. Nosotros vemos 3 o 4 ejes. Un eje es el contexto general económico del país, donde los digamos, pacientes que viven de un sueldo, ese sueldo ahora lo tienen que destinar más a lo que es transporte, tarifas, alimentos y le queda, digamos, poco dinero para otras cuestiones, entre ellos la salud. Después también... pero no estamos hablando de ocio, ¿no? No. Estamos hablando de la salud, que es algo, claro, que tienen que dejar en segundo plano. Después el tema, la salud va absolutamente ligada con lo que es el empleo, ¿sí? Todos los trabajadores que tienen un empleo en un sistema como es el de nuestro país, tienen seguridad social. Claro. O sea, pierden el empleo y automáticamente pierden la cobertura en salud. Pueden reemplazarla con la atención médica en el ámbito público, sí, pero cuando salen con la receta de prescripción, después no pueden acceder al medicamento. Esos pacientes antes tenían una cobertura del plan médico obligatorio, claro, que podía ir del 40% hasta el 70% en los medicamentos crónicos. Hoy, al no tener empleo, le arrastra a la persona que tenía empleo y a su grupo familiar, porque eso se multiplica, claro, por toda la familia. No tienen los descuentos, los beneficios. Y no tienen los descuentos y los beneficios de salud. Esto es así, en el sistema que tenemos en la República Argentina no está disociado el empleo de lo que es el aporte a la obra, claro, social o cobertura de obra social. Después hay una franja de clase media, media baja, que tenía prepagas, ¿sí? También se conocieron cifras hace muy poquito tiempo de la cantidad de afiliados
que cayeron porque no pueden pagar una prepaga. Y no hablemos de las más caras, hablemos de prepagas más baratas. Bueno, entonces también esa franja de población que tenía una prepaga no la tiene, eso ya está cuantificado en números, la caída es importante, 100.000 afiliados perdían las prepagas en el último informe que salió hace prácticamente 15 días. ¿Y qué pasaba? Las prepagas como mínimo cubrían 40% en medicamentos. Claro. Entonces, también esos pacientes van al sector público, que por otra parte el sector público tiene muchísima mayor cantidad de demanda, porque pacientes que pierden sus empleos, pacientes o personas que tenían prepagas y ya no las tienen, claro, van al sector público, pero salen con la receta de medicamentos. De vuelta. No y eso lo vemos porque normalmente uno conoce a la gente porque es del barrio. Vos sabés que nuestra red sanitaria, el 90% son farmacias de barrios, de pueblos, con lo cual hay una familiaridad y le dice, mirá, antes pagaba tal prepaga, ahora no puedo, entonces no tengo más la cobertura. Y uno además tiene registrado ese paciente, cuáles son la obra social que tiene, las coberturas. Esos son los 3 o 4 factores que hacen que se haya desplomado el consumo de medicamentos en valores que terminamos diciendo en diciembre con una caída del 8,63%, pero vuelvo a decir, productos de sangre el 18%, claro, antiparasitarios el 15% abajo. Ahora, esto indefectiblemente se traduce en el futuro en un mayor gasto para el Estado, porque esta gente que no puede prevenir enfermedades o tratar enfermedades termina empeorando su situación y después va a ser el propio Estado la que va a tener que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, claramente con enfermedades que son crónicas terminan internados, claro, y algunas que son agudas hay que resolverlo en el agudo, porque si no sufren complicaciones. Claro. ¿Sí? O sea, cuando el medicamento es la principal herramienta terapéutica para la prevención y para curar enfermedades. Cuando no hay accesibilidad, por el motivo que sea, lo que pasa es un deterioro en la calidad de vida de la persona y las complicaciones, porque bueno, cualquier enfermedad tomada a tiempo, digamos, puede ser aguda, y si yo dejo y no tomo, por ejemplo, vamos a la anemia, que es algo que la gente conoce, claro, si no toma los medicamentos que su médico le indicó, después tiene un problema de anemia crónica, claro, más severos y con mayor deterioro y seguramente con más estudios para hacerse, con más gasto al sistema de salud. Claro, eso es lo que digo, ¿no? Más allá de que para la persona sea un cambio en la calidad de vida y que todo el mundo debería tener acceso a algo tan básico como un medicamento, termina siendo un gasto extra para el Estado porque tiene que ser atendido en hospitales con cuadros más graves y que termina siendo más costoso. Ahora, ¿hay alguna herramienta que se esté lanzando para de alguna manera evitar esta situación? Nosotros, bueno, ya con los datos del último semestre del año pasado, este año se lanzó un plan que se llama MPN, que es medicamentos primer nivel, donde hay coberturas del 40%, 50% y 70%. Ajá. En principio está destinado a los pacientes de AUH, ¿sí? Cuando tienen que venir a la farmacia, todos aquellos beneficiarios de AUH con la receta que le dio el médico en el hospital o que le dio el médico en la CAPS, o médicos particulares de barrio, que normalmente los pacientes se atienden en el ámbito público, y tienen coberturas de 40, 50 y 70, sí, 40 para aquellos medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, 50 los antibióticos y bien, 70 lo que es cardíacos, crónico, y se va a extender seguramente porque estamos pensando en, por ejemplo, este segmento de pacientes que tenían prepagas y no la tienen. Entonces, bueno, este es con un esfuerzo importante de las farmacias, porque hacemos un aporte en descuento, y bueno, hemos comprometido a la industria nacional, a la industria farmacéutica, porque bueno, siempre que hay, digamos, una situación de crisis, los profesionales de la salud, la verdad que siempre estamos para ayudar a la gente. Es una actitud solidaria, digamos. Cerca de la gente, ¿no? Claro. Hace muchos años, en el 2001, también surgió el recetario solidario. Bueno, ahora surgió este recetario que tiene coberturas un poco más importantes, sí, porque bueno, para un paciente que tenga que tomar crónicamente el medicamento, a veces 40% resulta poquito, entonces bueno, va a ser
70%. Para que le quede claro a todos los que nos están viendo, ¿no? Las personas que están preocupadas porque no pueden acceder al medicamento, ¿cómo demuestran ellos que están dentro de este segmento al que pueden beneficiar con esto? Vienen con la receta médica a la farmacia, traen el carné que tienen los beneficiarios de AUH o fotocopia de una libreta que tenían antes, porque hay pacientes que ya tienen la tarjeta magnética y pacientes que no, que todavía no les ha llegado. Entonces, la tarjeta, que es como una tarjeta de crédito que tienen ellos, o la fotocopia de la libreta para aquellos que no le ha llegado. Y bueno, vienen a la farmacia más cercana de su barrio, y van a estar identificadas las farmacias. Ahí está. ¿Sí? Va a haber un logo, un calco para los pacientes, y si no, pueden hacer la consulta en los colegios de farmacéuticos, porque ahí está el listado de todas las farmacias que se adhieren que están adheridas. Pero bueno, ya estamos en un número importante y recién se está lanzando, y bueno, nosotros siempre esperamos que esto sea por un tiempo nada más, porque eso significa que mejora la salud de la gente. Por supuesto. Bueno, por ahora y otra vez, ojalá que por poco tiempo la gente puede contar con esta herramienta que ustedes están proponiendo. Isabel, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por invitarme. El doctor Fabio Nachman es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Favarolo. Está hoy con nosotros. Muchísimas gracias, doc, por estar. Y vamos a hablar de un tema al que mucha gente le tiene miedo, ¿no? El cáncer de colon. ¿Es, como generalmente se dice, uno de los peores tipos de cáncer? A ver, el cáncer de colon, nosotros en la Argentina tenemos una alta prevalencia. Es la segunda causa de muerte por cáncer. Fallecen por día en Argentina aproximadamente 20 individuos. ¿Por día? Por día, ¿sí? Unos 7.000 personas por año. Bueno, parte tiene que ver con nuestra dieta, ¿sí? Eso predispone un poco tiene que haber cierta predisposición genética, a veces no, tiene que ver con lo ambiental. En nuestro caso es más bien ambiental. Y tenemos una muy alta prevalencia. Se diagnostican aproximadamente por año 13.000 casos nuevos y fallecen 7.000 argentinos por año. Lo lamentable de esta patología es que es evitable. Quiere decir que si el individuo se estudia en tiempo y forma, esto bajaría drásticamente. Hay estudios serios que dicen que el estudio mediante colonoscopía reduce casi hasta un 75% la mortalidad por cáncer. Wow. ¿Y en qué tiempo y forma hay que hacerse esa colonoscopía? Las guías hablan de que deberían empezar a estudiarse a partir de los 45 años sin ningún tipo de antecedentes familiares. A partir de los 45 años deberían estudiarse con un intervalo que todavía no se resuelve. Hasta ahora es cada 10 años, pero se está viendo de disminuirlo cada 5 años. Hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres, sí. Con antecedentes familiares esto se reduce por lo menos a 40 años, e inclusive si hay familiares con menor edad, esto se indica a veces hasta la adolescencia, pero son los menos. ¿Sí? Nos decías que se diagnostican unos 13.000 casos por año y fallecen unos 7.000. Sí. ¿Es un índice común con relación a otros tipos de cáncer o hay una mayor incidencia de No, es muy alta. Está detrás del cáncer de pulmón como índice de mortalidad. Es muy alta. Y por lo que pueden ver, está por delante de la mortalidad con respecto a los cánceres ginecológicos. Sí. El tumor de colon... ¿Quiere decir que una vez que se detecta es muy difícil que se pueda revertir? Lamentablemente, cuando el tumor da síntomas, ya está en un estadio más avanzado. Ese es el problema. La ventaja de este tumor es que tiene una lesión que es pretumoral, ¿sí? Y permite esta ventana de tiempo desde que la lesión, que se llama pólipo, que es como un honguito o una verruga, aparece y tiene tiempo de crecer y hasta posibilidad de malignizarse,
pasan aproximadamente entre 10 y 15 años. A ver, ¿el pólipo da síntomas? Ninguno. No. Ah, eso es lo que se detecta a través de una colonoscopia. Exactamente. Ningún tipo de síntoma, No, es silencioso. salvo hay excepciones que algunos pólipos son grandes, que tienen como un pedículo, que es como un tallo. A veces esto puede estrangularse y sangrar un poquito y alertar, pero no es lo habitual. Hablabas de la incidencia de la alimentación Sí. y también de los factores ambientales Sí. sobre este cáncer. ¿Cuáles son esos factores ambientales y qué tipo de alimentación? Bueno, lo ambiental tiene que ver más bien con la dieta, lo que está demostrado, ¿sí? Nosotros tenemos una dieta rica en productos ahumados y estos son productos cancerígenos y favorecen que las células que están en los pólipos puedan transformarse en tumor, en cáncer. ¿Hay una relación directa entre los productos ahumados y...? Hay estudios que sí, las aminas aromáticas son cancerígenas y bueno, todos los productos que nosotros consumimos tienen altas aminas aromáticas, por ejemplo el asado, nosotros somos fanáticos del asado, lo que no quiere decir que esté prohibido el asado o a todo aquel que coma asado va a tener un tumor. O sea, somos pro parrilla de gas, parrilla de gas. Exacto. Los asadores nos matan, pero... Sí, es así. A ver, hay dos tipos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es mejorar nuestros hábitos alimenticios, disminuir el alcohol, evitar el tabaco, actividad física regular, aumentar la cantidad de frutas, verduras, todo eso favorece mucho, no solo para el cáncer de colon, sino para otros tipos de cáncer, inclusive para la parte cardiovascular. Y después la prevención secundaria tiene que ver con realizarse chequeos en tiempo y forma. Está instituido en la población que la mujer realiza controles ginecológicos aún sin síntomas. Sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El tumor de colon es un tumor silencioso, el pólipo uno nunca sabe cuándo lo tiene o si tiene, e inclusive cuando se transforma en cáncer, al principio el tumor no da ningún tipo de síntomas y después cuando ya aparecen los síntomas, habitualmente es un tumor que está en estadio avanzado. ¿La incidencia de este tipo de cáncer sobre hombres y mujeres es similar? Es levemente superior en el hombre, pero muy leve, muy leve. Lo lamentable es que en la población argentina solo el 26 o 27% de la población que debería estudiarse lo hace. Ajá. O sea, está. la población que debería estudiarse es básicamente la gente arriba de los 45 años. Exactamente. Bueno, entonces hay que tomar conciencia y hacerse colonoscopía. En principio, Colonoscopía por ahora, es el estudio más completo que permite el diagnóstico del pólipo y sacarlo en el momento y se evitó el problema. O hay otros test, que es un test para detectar sangre oculta en materia fecal y se está avanzando con unos test inmunológicos en la materia fecal, pero todavía están en fase de experimentación. doctor, muchísimas gracias. No, Nos por quedamos favor. con eso y hacerse el estudio entonces. Bueno, muchas gracias. Vamos a ocuparnos ahora en tesis de salud de los controles ginecológicos, cuándo debemos hacerlos y demás cuestiones. Y estamos con María Ángeles Gallo, que es farmacéutica. Gracias, María Ángeles, por estar aquí. Gracias a vos. ¿Cuándo tenemos que concurrir al consultorio del ginecólogo o ginecóloga? Bueno, la verdad que no hay... O sea, el ginecólogo es un profesional médico que está presente en todas las etapas de la mujer, en realidad. ¿Cuándo es la primera consulta ginecológica? Mira, no hay una edad concreta, pero se tendría que hacer entre los 11 y los 13 años, cuando las niñas van creciendo, y sería preferible que sea antes de su primer periodo menstrual. Quizás la primera consulta solamente se trate de una conversación entre ella y el profesional médico, como para crear un lazo de confianza donde, fundamental, donde ellas puedan después expresar todas sus dudas, toda su problemática, y así llegar también a la primera relación sexual que vayan a tener, pudiendo hablar tranquilamente con este profesional médico y poder expresar todas sus dudas y preocupaciones en cuanto a la prevención de embarazos no deseados, en cuanto a
los métodos anticonceptivos que existen, las enfermedades de transmisión sexual. Es cierto que eso es algo que si se puede hablar en casa está buenísimo, pero la verdad que no todos los jóvenes y las jóvenes se animan, ¿no? Todavía, o a veces los padres tienen ciertos tabúes con respecto a eso, o falta de información incluso algunos. Vamos a hacer un panorama de los métodos anticonceptivos que existen, ¿te parece? Sí, dale, perfecto, cómo no. Mira, los métodos anticonceptivos, hay varios métodos en realidad. Uno son los métodos de barrera. O sea, ¿qué hacen? Que el espermatozoide no pueda llegar al óvulo. Aquí tenemos a los preservativos, tanto masculinos como femeninos, y también tenemos a unos dispositivos intrauterinos que se llaman DIU o capuchones cervicales, que protegen al cuello del útero e impiden que el espermatozoide pueda atravesar el cuello del útero y pasar al óvulo, llegar al óvulo, ¿no? Estos capuchones o este diafragma se coloca, por supuesto, antes de la relación sexual y tiene que permanecer por lo menos 6 horas. ¿Sí? Puede estar impregnado de un espermicida, que es una barrera química, exactamente, que viene en forma de espuma, en crema, para reforzar porque inactiva a los espermatozoides. Claro. Esos son los métodos de barrera. Estos son los métodos barrera. Tenemos después los métodos hormonales. Los métodos hormonales lo que hacen es impedir que ocurra la ovulación y aparte aumentan la densidad del moco cervical, o sea, lo hacen más espeso, como para impedir también la penetración de los espermatozoides al útero. Y aligeran también, hacen más finita el tejido que reviste al útero. Estos métodos anticonceptivos pueden ser combinados o pueden ser de una sola hormona. En cuanto a los métodos combinados, que tenemos un estrógeno y un progestágeno, tenemos las pastillas anticonceptivas, las inyecciones anticonceptivas. Y parches también, ¿no? Sí, los parches exactamente subdérmicos, sí, esos son pequeños parches de 4 centímetros más o menos, así de tamaño, perdón, no me salía, de tamaño, que se pone un parche por semana, luego se descansa una semana y luego siguen los parches. Ahora, ¿estos métodos no previenen las enfermedades de transmisión sexual? No. El único método que previene las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. O sea, la eficacia es indiscutible. Y dentro de estos otros métodos hormonales combinados, también tenemos el anillo vaginal, que es un pequeño anillo flexible que va liberando las hormonas de a poco y que se coloca en la parte superior de la vagina y permanece allí por 21 días. Luego se extrae, se descansa 7 días y se puede volver a colocar otro anillo. Hablemos de las píldoras de emergencia, la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿no? ¿Cuándo se utiliza? ¿Con qué cantidad de días tiene efecto? Perfecto. Las pastillas anticonceptivas de emergencia es como su nombre lo dice. Hay que usarlo en una emergencia, o sea, como último recurso. Es una pastilla con una alta dosis hormonal que la mujer lo tiene que tomar antes de que pasen 5 días de haber tenido una relación sexual no protegida o riesgosa. ¿Qué quiere decir no protegida o riesgosa? Es cuando no usó un método anticonceptivo o cuando ese método anticonceptivo pudo haber tenido una falla o un accidente. Por ejemplo, la ruptura de un preservativo. Bueno, ya para seguir recorriendo las cuestiones básicas de la visita al ginecólogo, ¿cuáles son los controles que tenemos que hacernos rutinariamente? Bueno, primero de todo, mira, primero voy a pedir, si me permitís, que las niñas y los niños, cuanto antes, entre los 11 y los 14 años, en el Programa Nacional de Vacunación pide que sea a los 11 años, se apliquen la vacuna del
HPV. Exactamente, del HPV, que es el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque este virus del papiloma humano son un conjunto de virus que hay algunos, son 150 tipos de virus que se transmiten por contacto sexual. Algunos no tienen ningún tipo, no causan ningún problema, hay otros que causan verrugas genitales y hay otros que causan distintos tipos de cáncer. O sea, que antes de que la mujer o el hombre sea sexualmente activo, Sí. sería bueno que se proteja. Perfecto. Después, a los 21 años más o menos de la mujer, sería bueno que se haga un PAP. ¿Qué es un PAP? Es un Papá Nicolau. Es un estudio donde el médico puede visualizar las paredes de la vagina y el cuello del útero y extrae una muestra que se manda al laboratorio para ver si hay alguna alteración en las células de ese cuello uterino y así poder detectar a tiempo o un cáncer de cuello uterino o células alteradas que pueden llevar a un cáncer de cuello uterino. Bueno, y con eso más o menos tenemos lo básico. Por supuesto que hay que ir profundizando si hay algún síntoma extraño que llame la atención o alguna anomalía, ¿no? Sí, Que más uno vale, pueda seguramente. detectar. Bien, muchísimas gracias por haber pasado por Tesis de Salud. Bueno, muchas Placer. gracias a ustedes, Paula. Muchas gracias. Y llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarnos siempre y nos reencontramos. Como siempre te digo, tenemos revancha la semana próxima para seguir ocupándonos de tu salud.